Hemos regresado al programa Vamos, Somos Chilenos, hoy 21 de septiembre, el Día del Trabajador Radial. Un saludo como a todos los trabajadores radiales y especialmente a los de la Radio Portales, la primera de Chile. Hemos estado hablando en el primer bloque de la Constitución, lo que viene, lo que hay que hacer, quiénes son los actores principales, qué espera la ciudadanía, y esperamos que les haya servido como análisis y como información para tomar una decisión y quedar mejor informados. Pero podemos seguir hablando de política y seguiremos hablando de política, porque hablaremos ahora de lo que ha hecho Boric en la ONU, que hizo Boric con Israel, con el embajador de Israel en Chile, y alguna otra información, especialmente de la comuna de Valparaíso, que también hubo una encuesta que analizó lo que estaba pasando en los aspectos más importantes que afectan a los ciudadanos de una comuna. Así que creo que lo más importante es que comencemos hablando de Boric, la ONU, Israel, y quizás podemos seguir después con la macrozona sur. Así que, Daniel, ¿qué opinas tú del discurso que dio Gabriel Boric en la ONU? Bueno, primero que nada, yo no sé a quién le dio el discurso, porque por los videos que he visto, parece que hubo un abandono más o menos importante de los asambleístas, digamos, cuando se anunció Chile, lo que es obviamente una vergüenza para el país y obviamente no nos deja en muy buen paso, ¿no? Que la gente se haya retirado de la asamblea. Ahora, respecto al discurso, indudablemente que hay muchas imprecisiones y cosas muy sesgadas en cuanto a que este es el país más desigual del mundo, en que el estallido social que hubo, digamos, fue hecho por una gran mayoría, pero en ninguna parte dice que en realidad las 87 estaciones del metro que fueron quemadas no fueron quemadas por una gran mayoría. Qué sé yo, que toda la destrucción que se produjo de los negocios y los pequeños locales en el centro de Santiago tampoco fue hecho por una gran mayoría. Qué sé yo, los supermercados asaltados tampoco fue hecho por una gran mayoría. Las estaciones y los retenes de carabineros que fueron agredidos y atacados en forma brutal, tampoco fue hecho por una gran mayoría. Así que yo creo que ahí fundamentalmente el presidente se equivoca tremendamente en atribuirle a la gran mayoría este estallido, entre comillas, social que él llama. En realidad fue hecho por una izquierda totalitaria, radical, que estaba destinada solamente a que el gobierno del presidente Piñera cayera, no tenía otro propósito. Así que desgraciadamente se apoyaron en la mala labor desarrollada por la clase política, como ya lo hemos dicho en el periodo anterior, en que no fueron capaces de solucionarle los problemas a la gente y llevan 30 años gobernando esta clase política y todavía no es capaz de poder mejorar aquellas cosas que deben mejorarse conforme a los actuales tiempos que estamos viviendo. Hemos vuelto ya, desgraciadamente, a una inflación tremenda y en realidad tampoco Boric lo dice y se va más bien por una ideología bastante retrógrada, atrasada y que finalmente no es la que el país quiere. George, ¿qué opinas tú del discurso de Gabriel en la ONU? Bueno, también comparto que hay una señal importante cuando se retiran más de 40, en este caso líderes de la ONU, cuando va a hacer el discurso, algo quiere decir. Ahora bien, en relación al discurso, creo que es fácil decir palabras bonitas y que de una otra forma puedan entusiasmar a la gente, pero otra cosa es llevarla a la concreción. Ya no me parece bien hacer una alusión, en este caso, más allá de que pueda ser de su sector o de sus ideales. Creo que el presidente Allende fue un mal presidente y en ese sentido ponerlo como un ejemplo creo que también habla de un retroceso que no nos permite mirar hacia el futuro, sino que nos vuelve a retrotraer a 50 años atrás. ¿Ya? Y eso a la larga no es lo que la ciudadanía quiere. O sea, muchas de las personas que actualmente han participado de manera democrática ni siquiera vivieron en esos tiempos, por lo cual es parte de la historia, obviamente uno aprende la historia, pero no debemos seguir ahondando en aquellos aspectos que a la larga sabemos que no le hicieron bien al país y nos llevó a una situación que a la larga también nos condiciona en el presente y probablemente quienes quieren perpetuar lo vivido en el año 70, 73 en lo que son las acciones en el futuro.
creo que de una forma, como menciono, es un discurso que, como ya nos tiene acostumbrados, de palabras bonitas, pero que finalmente no tienen mucho trasfondo o no tienen muchos elementos de concreción. Ya estamos de acuerdo que es importante poder avanzar en lo que es generar una igualdad de oportunidades, estamos de acuerdo que es importante generar mejores condiciones de vida para todos los chilenos, ¿ya? Pero la forma es cómo, ¿ya? Y cuándo. Y ahí en ese sentido, eso de una otra forma en lo que sí le compete, que tiene que ver, como ya mencioné en el bloque anterior, en la generación de políticas y legislación para poder debatirse en el Congreso, finalmente lo vemos que están carentes. Ya hace una alusión a las situaciones que ocurren en el exterior, pero tampoco hace alusión a los difíciles momentos que vivimos en la zona sur de nuestro país, y eso también habla de una inexperiencia o una ceguera en que, como bien dice el dicho, finalmente quiere dar una impresión o dar una sensación de alumbrarse al exterior, pero finalmente es oscuridad de su casa, ¿ya? Y eso de una forma yo creo que a la larga es un discurso que es en cierto lado vacío. Creo que de una forma las últimas situaciones que han vivido en materia internacional no han sido muy acordes. Ya hemos vivido lo bochornoso con el embajador de Israel, ya vimos las declaraciones de la canciller Urrejola en Reino Unido en relación a opiniones que a la larga no tienen esa mirada de figura de Estado, sino que seguimos viendo un presidente que probablemente da a conocer su opinión personal, pero que no piensa en cómo de una forma la opinión que se va a expresar como Estado de Chile va a repercutir en todos los chilenos. Así que no me quedo más que en eso como una participación que la verdad no genera más allá de elementos que no sé si nos ayuda tanto a nuestro país. Creo que de una otra forma, en estos últimos 6 meses, lamentablemente, nuestro país se ha dado a conocer en el exterior por todas las desafortunadas frases o acciones que ha tenido desde el gobierno y que a la larga es lo que va quedando en la retina de quienes ven en nuestro país cómo este va, a diferencia de lo que se había vivido los últimos 30 años, va entrando en una decadencia que esperamos poder revertir. Sí. Ahí en el discurso, aparte de hablar, que habló, estoy de acuerdo que parece que no había nadie en la sala, pero hay una cosa que me llamó la atención cuando él dijo que él no había perdido en el plebiscito. ¿Ah? Hablando volviendo a la primera parte, ahora me recordé que él dijo que no había perdido, que no, ¿ah? Cuando uno no perdía cuando el pueblo decía algo. Yo creo que él de ese punto de vista no ha recapacitado. ¿Ah? Y creo que él tiene un error en ese sentido, porque en realidad él fue el jefe de campaña del apruebo y no se siente derrotado. Y no se siente que ha perdido y que no se siente que hay que cambiar o modificar las cosas. ¿Ah? Creo que esa parte del discurso a mí me llamó mucho la atención. ¿Ah? En ese sentido, no hace una autocrítica como corresponde, sino que como dice el Partido Comunista, no hemos perdido, todavía no ganamos, nos falta ganar. No sé qué piensa Daniel al respecto. Bueno, eso obviamente muy claramente da cuenta de la ceguera, la absoluta ceguera y la total, digamos, tosudez respecto de un plebiscito que fue claro, contundente y categórico. Realmente él como jefe de campaña perdió y perdió rotundamente. Recordemos que tal como tú dijiste, él fue el jefe de campaña del apruebo, se instituyó como jefe de campaña del apruebo, repartió textos de la nueva propuesta personalmente, los firmaba. Incluso hubo hasta gente que le increpó, digamos, su mala gestión. Pero así todo no se da cuenta de que realmente perdió. Y eso es indudablemente ceguera, y más que ceguera, quizás tosudez, y más aún mediocridad, porque ya nos hemos dado cuenta de que es una persona que no tiene las competencias para ser presidente de la República, no tiene la experiencia, no tiene la educación. Veía por ahí en un video, digamos, de las redes sociales, en que una señora le decía, oiga, señor Boric, por lo menos vístase bien. Si decide andar sin corbata, por lo menos que no se le vea la camiseta de atrás, porque da una impresión de una persona sucia. En la parada militar
su presentación personal en realidad dejaba mucho que desear, digamos, maltrecho, digamos, mal afeitado, porque si bien se deja una barba, pero la barba, digamos, se contornea, digamos, se afeita a aquellos lugares en que en realidad no es parte de la barba. Entonces, vemos con un cuello, con unos pelos negros a medio crecer, indudablemente que da una impresión de una persona desaseada. Entonces, indudablemente que tenemos como presidente a una persona que, como yo lo he dicho varias veces, antiguamente cuando el presidente Piñera o la presidenta Bachelet, Lago u otros hablaban, a veces a mí me da rabia porque no estaba en acuerdo con lo que estaban diciendo. Pero cuando habla este caballero, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza cómo hemos podido llegar a tener un presidente que nos representa de esa manera y que está en el fondo desprestigiándonos. Más aún cuando va a las Naciones Unidas y se presenta de la misma manera. Toda la gente en las Naciones Unidas vestida como conforme. Yo te aseguro de que el presidente Biden va a ir vestido como corresponde y con su tenida como corresponde y con corbata. Don Francisco, presentador de televisión, le regaló una corbata. O sea, qué mejor indirecta para que use corbata dada por don Francisco. Entonces, realmente es una persona que no sabe dónde está, no se ha dado cuenta de que es el presidente de un Estado que representa a todos los chilenos, y así lo miran. Miran a Chile como un país ya casi bananero al nivel de, qué sé yo, con el respeto de los países caribeños o países de Centroamérica, ¿no es cierto?, vestido con guayabera y por el estilo. A mí me da vergüenza tener este presidente. Sí. ¿Tú qué opinas, George, al respecto? Porque yo no uso corbata, yo dejé de usar corbata, pero estoy de acuerdo que en ciertas ocasiones habría que usarla, pero últimamente, los últimos 3 años, no he usado nunca corbata. En ninguna parte. Y además, a veces me dejo la barba y yo estaba mirando a George que también anda con barba. ¿Ah? Pero estoy de acuerdo que en ciertas ocasiones y ciertos lugares hay que hacer y tener una presentación adecuada a la norma, a lo que se establece en ciertas ocasiones. ¿Ah? Pero yo estoy de acuerdo de que es importante la presentación. Bien vestido, bien recibido, lo decían hasta los sumerios. La otra vez leía la historia Comienza en Sommer de un escritor, y una de las cosas que colocaba en partida diciendo los sumerios, bien vestido, bien recibido, siempre. O sea, 4.000 años atrás o 3.000 años atrás, o sea, no más, 5 o 6.000 años atrás. Bien vestido, bien recibido. Mi abuelita me decía lo mismo, bien vestido, bien recibido. Indudablemente yo tampoco uso corbata, pero obviamente hay circunstancias en que uno tiene que ir vestido formalmente. Si a mí me invitan a un matrimonio, yo no puedo ir vestido con sandalias, pantalón corto y una polera, qué sé yo, musculosa que le llaman, ¿no es cierto? En realidad hay que saber ubicar. A lo menos uno tiene que ir vestido de la misma manera que el anfitrión. Si el anfitrión está con corbata, yo debo ir con corbata. Sí. No, yo he cometido algunos errores yo sin corbata. George. Claramente acá busca generar una disrupción a ciertos protocolos y tradiciones. ¿Ya? Yo comparto que acá no necesariamente uno tiene que estar 100% formal en todas las instancias, pero claramente hay momentos y momentos, y hay que entender que la persona representa no solamente a su ser natural, sino que representa a un país, representa a más de 17 millones de chilenos. Entonces, la imagen internacional, como también la imagen nacional, ya es sumamente relevante para poder generar respeto. Y de una forma lo que hemos visto, que producto también de su forma de poder plantearse, se genera una falta de respeto que obviamente no es condenable totalmente, pero que a la larga no ayuda obviamente a la imagen que se quiere pretender de la máxima autoridad de nuestro país. ¿Ya? Yo creo que efectivamente hay ciertos elementos que hay que tener en cada una de las instancias. Hay instancias de mayor flexibilidad o de mucho más estar sport, hay otras que son totalmente de formalidad. Ya hay momentos que obviamente uno podrá mantenerse mucho más, hablemos, menos estricto en ciertas cosas, pero en otras instancias se requiere por la imagen que proyecta nuestro país, o pensando que es la persona que refleja y es la máxima autoridad. Entonces, yo creo que aquí hay un querer romper los esquemas, romper un poco
la forma de que se ha llevado la política actualmente, y eso de una otra forma yo veo difícil que vaya a haber un cambio en un futuro, ¿ya? No veo que haya mucha intencionalidad, ¿ya? Entonces, por más allá de que a lo mejor sus asesores lo quieran encauzar, yo creo que acá, lamentablemente, como bien dijo Daniel, va generando se pierde el foco, ¿no? Porque la gente termina hablando más allá del aspecto, realmente el mensaje o la importancia que obviamente puede ser para nuestro país, y eso creo que a la larga nos hace mal como chilenos. Así que eh, no soy optimista en este caso, porque ya llevamos 6 meses y creo que de una otra forma, en instancias como la parada militar, como es la asunción del poder, como es su primera cuenta pública, uno tiene que ser respetuoso como mandatario de quienes lo están visibilizando, y en este caso particularmente todos los chilenos. Entonces, eso es el principal respeto que se tiene que tener hacia los chilenos, ¿ya? Y eso de una otra forma refleja cómo uno se presenta, ¿ya? Uno no va con pijama a una instancia si es que se requiere cierto grado de mayor formalidad. Entonces, hay que entender eso, ¿ya? Quienes hemos estado en el servicio público lo entendemos. O sea, hay momentos de mayor flexibilidad que a lo mejor puedo andar con camisa, y en otros que se requiere la formalidad que lo amerita la ocasión. Sí. Una cosa también en el discurso que me llamó la atención, él dijo que en el gobierno de Piñera se violaron los derechos humanos. ¿Es así o es una ideología? ¿Hay algo que todavía un resabio de épocas anteriores? ¿Qué dice Daniel? Mira, yo en realidad no creo que se hayan violado los derechos humanos. Desgraciadamente hubo incidentes y enfrentamientos entre terroristas y la policía. Y desgraciadamente hubo, digamos, daños por ambos lados. También hubo policías que fueron quemados. Recordemos las 2 mujeres policías carabineras que fueron incendiadas con una bomba Molotov. Recordemos, digamos, este furgón de carabineros con carabineros en su interior, donde también había mujeres, en que prácticamente fue abordado y fue atacado brutalmente. Digamos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, los derechos humanos pertenecen a todas las personas. Desgraciadamente, la izquierda radical, el Partido Comunista, ha ido creando en la conciencia colectiva que los derechos humanos solamente son productos de los agentes del Estado. Y no es así. Los derechos humanos, de acuerdo a la Declaración Internacional de Derechos Humanos, y que nace después de la Revolución Francesa, los derechos humanos le pertenecen a todas las personas. Y ahí va muy amarrado lo que es la dignidad. Todas las personas son iguales en dignidad. Y ahí donde las fuerzas terroristas que lideraba el mismo presidente Boric, recordémosle que él mismo participaba en la primera línea, y hay videos donde increpa a los soldados del ejército, ¿no es cierto? Y lo hace cobardemente, porque ese soldado no tenía ninguna posibilidad de poder enfrentarse a este caballero, porque estaba en una total desventaja política respecto del señor Boric, que el señor Boric lo insultaba y participando de esta primera línea. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, primero hay que ver, digamos, si uno lo está incumpliendo o no, porque ese soldado sí también tiene derechos humanos y tiene el derecho a que sea respetado en su dignidad y en la labor que estaba cumpliendo. Y lo estaba cumpliendo con mucho esfuerzo. Entonces, decir que se violaron los derechos humanos, yo creo que en realidad habría que analizarlo un poco con más profundidad. La Biblia dice, antes de ver la vida en la paja en el ojo ajeno, veamos la viga en el propio. Y eso es lo que yo creo que es lo que tiene que hacer el presidente Boric y todos sus asesores. Digamos. Decir que se violaron los derechos humanos así taxativamente, no estoy muy de acuerdo. Pensemos en todos los carabineros que fueron agredidos brutalmente y sin posibilidad de defenderse. Carabineros que en realidad eran atacados con piedras, con palos, con balines, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se estaba vulnerando realmente no solamente el derecho humano de ese carabinero, sino que su derecho a ejercer una labor profesional que era una labor del Estado y de mantener la seguridad y de proteger realmente a las personas que nada tenían que ver con todos estos desmanes que se están realizando en el centro de Santiago y en muchas partes del Gran Santiago y en algunos otros lugares del país. Principalmente en Iquique, recordemos también en Iquique, Antofagasta, Colchane, y bueno, y la macrozona sur, ¿ya?
donde los derechos humanos son violados todos los días en forma permanente y el gobierno no hace absolutamente nada, cosa que tampoco nombró en las Naciones Unidas respecto de estos crímenes que se producen en la macrozona sur. Entonces, hablar de que se violan los derechos humanos, yo creo que hasta el día de hoy se están violando los derechos humanos ante la inacción del gobierno de ir reprimiendo y deteniendo todos estos ataques terroristas que no solamente queman casas y queman maquinaria, sino que también matan gente, asesinan gente y gente inocente que no tiene ninguna culpa, ninguna participación en la ideología de este gobierno. George, tú que estuviste en la política los últimos años, ¿qué opinas de esa parte del discurso de Boric sobre la violación de los derechos humanos en el gobierno de Piñera? Claramente, y así también lo dijo quien fuera director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que esto no era así efectivo, que en ese sentido, más allá de situaciones que se puedan haber dado, claramente no hubo una acción del Estado para violar el derecho humano. Ahora bien, cualquier situación que pueda surtir o surgir, obviamente requiere la investigación correspondiente. Nos vimos sometidos a un montón de cosas y a la larga, y es por eso que los protocolos de las distintas instituciones del Estado han ido mejorando. ¿Ya? Creo que es una frase desafortunada. Comparto con Daniel que acá, cuando una persona se ve enfrentada, un civil normal, y se ve coaccionado por un delincuente, o cuando se ve frente a acciones terroristas que se están viviendo en la macrozona sur, también existe violación a todos nuestros derechos, y en ese sentido el Estado ha estado pausado, inactivo frente a dicha vulneración que se vive constantemente. ¿Ya? Creo que obviamente es propio de su mirada, de su ideología, que yo no comparto, y de una otra forma acá lo que ha sido claro es que los organismos internacionales han demostrado que no se ha dado dicha violación al respecto, y quien más que el director, que por tener una posición contraria fue renunciado, ya Sergio Mico, que dijo claramente que dichas situaciones no existía una violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, es lo importante. Ya. Hablando entonces de seguridad, y nos quedan algunos minutos, podríamos llevarlo al nivel comunal, regional, porque una de las cosas que más llama la atención, o lo que más desean las personas, es que arreglemos el problema de seguridad. ¿Hay alguna forma de arreglar eso? ¿Debemos dejar solamente en manos del Estado la solución de la seguridad? La ciudadanía, los movimientos no deben involucrarse, no podemos ayudar en algo, podemos dejarlo al Estado, y si el Estado no puede solucionarlo, ¿qué hacemos? Porque en este momento el desprestigio de Carabineros ha sido tan grande que yo creo que los Carabineros no quieren ni actuar, ni siquiera quieren ingresar a Carabineros, porque los meten presos solamente por tratar de mostrar la pistola o decir algo. Entonces, ¿cómo podemos llevar eso al revés? ¿Podemos hacer algo los ciudadanos comunes y corrientes, o tenemos que dejar en manos del Estado y esperar que lo solucione? Porque al parecer no tendríamos una solución muy a corto plazo, ni siquiera hay interés, parece. A pesar de que dijeron que en octubre iban a hablar sobre algunas ideas para combatir el crimen organizado. ¿Qué dice Daniel, que es abogado en este caso? Mira, antes de referirme al tema que tú preguntas, quiero ocupar 30 segundos muy cortamente respecto al desaire que el presidente Boric le hizo al embajador de Israel al no recibirlo y aceptar sus cartas credenciales. Yo lo que quiero decir es que Israel es un país muy amigo de Chile, y lo ha sido prácticamente desde siempre. Israel tiene un importante apoyo, principalmente en todo lo que es la tecnología de defensa. Nuestras Fuerzas Armadas han basado mucho su modernización en las tecnologías que Israel no ha otorgado. Es más, mientras estuvo presente la enmienda Kennedy, Israel fue uno de los países que nos apoyó con bastante fuerza. Israel es un país muy amigo nuestro, así que yo estimo que lo que hizo el presidente Boric es de la más absoluta gravedad, digamos, no tiene nombre, de dejar a un embajador esperando en el pasillo después de haberlo citado y decirle que no lo va a recibir. Eso es una cosa que no debemos aceptar, es de una brutalidad tremenda en el aspecto diplomático. Y eso demuestra una vez más que el presidente Boric no tiene las competencias, no tiene la experiencia y no tiene el conocimiento para desempeñarse en el cargo en el cual desgraciadamente fue elegido por una parte de la población que no es ni siquiera la mayoría.
Bueno, pero refiriendo al tema de seguridad, obviamente que para el delincuente le es mucho más barato delinquir que trabajar, porque las penas son muy laxas. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? Lo que podemos hacer los ciudadanos es elegir legisladores y gente con realmente competencia y que no llegue un Florcita Motúa al Congreso, una Pamela Giles, un Vinter, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tengamos políticos y legisladores de esa calidad, indudablemente que las condiciones no van a mejorar. Lo que hay que hacer, hay que endurecer las penas. Quizás siendo un poco extremista, si un delincuente, qué sé yo, hace un portonazo o encerrona, ese delincuente automáticamente 20 años de cárcel, al tiro. Y yo aseguro que ya ese delincuente lo va a pensar, pues. Pero desgraciadamente, si el delincuente delinque, viene todo un proceso y finalmente se le castiga con 3 años y un día, con pena remitida y confirma, qué sé yo, semestral. Indudablemente que va y roba de nuevo. Es más fácil que con un robo, con un portonazo, se roba un auto de alta gama que le costará, no sé, al revenderlo hará 4, 5, 6 millones de pesos y con eso vive 4 o 5 meses. Se le acabó la plata, hace otro portonazo. Pero si yo le entrego 20 años de cárcel, indudablemente va a tener que esperar 20 años más para volver a hacer un nuevo portonazo, si es que decide hacerlo. Entonces yo creo que la solución obviamente va por endurecer las penas, y la manera de endurecer las penas es que los legisladores modifiquen el Código Penal y hagan penas mucho más duras. ¿Y cómo lo hacemos los ciudadanos? Eligiendo legisladores y políticos de competencia, de calidad, y no a la gente que tenemos hoy día en el Congreso, que no son todos. Hay, qué sé yo, senadores y parlamentarios que son de una excelencia, digamos, académica estupenda, pero la gran mayoría es gente que viene de la farándula. Entonces, indudablemente que no podemos progresar en ese sentido de la seguridad. No puede ser de que hoy en día, al anochecer, ya la gente esté inhibida de salir. Ya eso es increíble, digamos, es inaceptable. No puede ser que alguien ande con miedo una vez que oscurece. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es elegir gente de calidad que llegue al Parlamento. George, tú que eres presidente de una junta de vecinos, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar a Carabineros, apoyar al Estado? Porque yo creo que todos tenemos que involucrarnos, esa es mi opinión, pero ¿cómo? No sé. Bueno, sin lugar a duda hay que entender que la causalidad es multisistémica, y acá hay varios elementos que obviamente que hay que considerar, donde por un lado tienen un rol las policías, por otro lado el Estado, por otro lado las municipalidades, por otro lado el Poder Judicial, que fue, como dijo Daniel, uno de los elementos fundamentales para evitar esta puerta giratoria que conocemos. Y la otra es la comunidad. Ya yo comparto plenamente que acá, y lo hemos conversado también con Carabineros, ya la importancia y el rol que va teniendo la ciudadanía en la organización comunitaria con un efecto disuasivo. Ya hay que entender que acá no está en la línea de generar, obviamente, que los vecinos utilicen o tengan herramientas desde el ámbito de, en este caso, de contra un delincuente, sino que particularmente en generar alianzas entre los distintos vecinos, particularmente en lo que actualmente se conoce como COVES, ya los que son los comités vecinales de seguridad, en la cual los vecinos se organizan por diferentes instancias, por cuadras, por pasajes, para poder también generar postulaciones a proyectos para establecer ciertos elementos que de una forma o de contar con tecnología que permita responder al respecto. Ya creo que se hace necesario que la ciudadanía se involucre. Ya nosotros estamos como Junta de Vecinos también trabajando en que los vecinos se vayan involucrando, no dejar de solamente la tarea a los distintos organismos que actualmente existen, sino que desde lo que conlleva la organización comunitaria también generar instancias que vayan permitiendo la sincronización, la sinergia entre los vecinos para obviamente generar efectos disuasivos para poder enfrentar situaciones complejas delictuales. Sí, yo creo que una de las funciones de la Junta de Vecinos es fundamental. ¿Ah? Yo creo que lamentablemente, Daniel, vamos a tener que quedar hasta aquí porque se nos acabó el tiempo. Pero le voy a dar 20 segundos para que cada uno se despida. Hoy en el programa Vamos Somos Chilenos, el Día del Trabajador Radial. 20 segundos para Daniel, 20 segundos para George para que se despidan. Muchas gracias, Patricio. Para despedirme, agradezco esta invitación de poder, digamos, participar de este panel
ilustrar y educar de alguna manera a la ciudadanía respecto de temas que realmente nos importan, principalmente uno de los temas que más importa es la seguridad. Mientras no tengamos seguridad, no tenemos certeza y no podemos, digamos, trabajar y desempeñarnos tranquilamente, porque vamos a estar siempre bajo la amenaza de que venga un delincuente y nos robe, nos ataque e incluso hasta nos mate. Porque antiguamente, antes te robaban el auto, ya, conforme nos entregaban el auto, pero hoy día te matan para robarte el auto. Entonces ya en realidad el nivel de inseguridad es tremendo. Así que me despido de todos ustedes y bueno, esperando estar presente en algún otro panel en que tengan, digamos, la oportunidad para invitarme. George. No, saludar, ¿no? A todos los auditores de Radio Portales, a quienes también realizan esta función de ser comunicadores radiales. Es algo que es muy bonito, que permite mantener a todas las personas informadas y así las personas puedan generar, formarse un criterio en relación a las diferentes temáticas. Así que muy contento, ya este fin de semana se vendrá el 18 Chico. Entiendo que desde el ámbito del turismo y la economía fue un buen fin de semana, así que desearle a todos los chilenos a mantenerse atentos, informados, seguir en este caso la frecuencia de Radio Portales y este programa Vamos Chileno que todos los días se conduce por diferentes panelistas de acá de la región. Muchas gracias, Daniel, George y auditores. Nos vemos mañana a esta misma hora en el programa Vamos, Somos Chilenos, el programa que usted espera y desea escuchar con opiniones sobre los principales problemas y situaciones del país y de la región. Hasta luego, muchas gracias y hasta mañana.